¿Qué tal estáis, amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy por fin, después de tanto tiempo sin subir vídeos en el canal, os traigo el siguiente de los vídeos que teníamos pendientes, relacionado con el teatro de operaciones de África en la Primera Guerra Mundial. Bien, como es un tema muy extenso, he pensado en dividirlo en dos capítulos distintos, y por ello pues intentaré traer el primer capítulo durante esta semana y el siguiente capítulo en la próxima semana. Así que, sin más dilación, comencemos con el tema de hoy. Bien, cuando en 1914 el Imperio Austrohúngaro invadió Serbia, dio comienzo uno de los conflictos armados más sangrientos de la historia, la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra fue tomando forma a medida que se tejían alianzas entre países e imperios a principios del siglo XX. Estas alianzas además arrastraron a otros países y también colonias al conflicto mundial. Y bueno, pues como hemos dicho, muchas colonias de países enfrentados se unieron al conflicto. Y bueno, pues este conflicto pues no se localizó solamente en el continente europeo, sino que también pues se extendió a otros continentes como África y Asia. En el caso del continente africano, las potencias europeas disponían de muchas colonias y se repartían el continente africano entre todas ellas. Estas colonias fueron adquiridas y repartidas a lo largo del siglo XIX y principios del XX, en su mayoría. Y bueno, pues esta política de expansión fue conocida como el nuevo imperialismo o como neoimperialismo. Bien, mediante este reparto de África, cada potencia europea se hizo con una parte del continente africano, ya fuera por distintos tratados, a menudo poco justos, con los gobiernos locales, o por conquistas u ocupaciones. De este modo, la República Francesa se hizo con la mayor parte del territorio noroccidental africano, como por ejemplo Argelia, Mauritania, Senegal, Chad. El Imperio Británico, por su parte, se hizo con la mayor parte del sur del continente y con los territorios nororientales, como por ejemplo Egipto, Sudán, Rodesia, Uganda. Por su parte, el Imperio Alemán adquirió Togoland, Camerún, Namibia, Tanzania, entre otras. El Reino de Italia, a base de conquistas, logró anexionarse Libia y Somalia. La República Portuguesa también obtuvo territorios, tanto en la costa este, como Mozambique, y en la costa oeste, como Angola. Y por último, el Reino de Bélgica logró anexionarse el Congo. Bien, cuando estalló la Gran Guerra en Europa en 1914, las potencias europeas se enfrascaron en la contienda bélica, y bueno, pues al principio se creía que África quedaría al margen de la guerra, con las colonias ayudando en la economía de guerra de su metrópoli, aportando alimentos como trigo, ganado o mediante la minería, extrayendo hierro, cobalto y otros materiales y elementos necesarios para la guerra. Lo cierto es que la República Francesa y el Imperio Británico se prepararon para hacerse con el control de las 4 colonias que disponía el Imperio Alemán en territorio africano: Togoland y Camerún en el Golfo de Guinea, África suroccidental alemana en la costa atlántica y África oriental alemana, situada en la costa este, frente al Océano Índico. El problema con estas 4 colonias residía en varios factores. El primer factor era estratégico, ya que las colonias se situaban bastante separadas entre ellas, dificultando la cooperación entre ellas, y si eso era poco, estaban rodeadas de colonias de países declarados enemigos durante el conflicto, los cuales eran Francia y el Imperio Británico, y en menor medida Bélgica y Portugal. Otro de los factores era la logística, ya que las colonias alemanas disponían de poco armamento o contaban con materiales bélicos muy limitados. Esto además se vio agravado por el bloqueo del Mar del Norte por la Armada inglesa y por el control de puntos clave para alcanzar los océanos, como era el caso de Gibraltar y el Canal de Suez, los cuales estaban bajo control británico. Por último, también el factor militar fue decisivo, ya que el Imperio Alemán no contaba con un gran ejército desplegado en sus colonias. Además, este ejército estaba dividido entre las 4 colonias, en menor o mayor medida, comparando con sus homólogos franceses y británicos. Bien, pasemos ahora a analizar el conflicto bélico en África de un punto de vista local, centrándonos principalmente en las 4 colonias alemanas. Analizaremos de este modo la situación y el conflicto armado que se desencadenó en cada una de estas colonias alemanas. Y por último también analizaremos las consecuencias acaecidas posteriormente. Bien, empezaremos con la campaña occidental, centrándonos primero en las campañas de las colonias alemanas del Golfo de Guinea. La primera campaña que analizaremos será la campaña de Togo, o la campaña de Togoland alemán. Bien, la colonia de Togoland era un protectorado alemán establecido en 1864, era un poco más grande que Irlanda, estaba ubicada en el Golfo de Guinea y rodeada por las colonias francesas por el norte montañoso, limitando con África Occidental Francesa
y por el este por la colonia francesa de Dahomey. Por otro lado, en la zona occidental limitaba con la colonia británica de la Costa Dorada o Costa de Oro. Bien, cuando la guerra estalló, la situación de Togoland se volvió bastante difícil debido a estar rodeado por colonias de países enemigos. Por otro lado, la situación del ejército alemán en Togoland no era mucho mejor. No disponía de soldados profesionales, solamente de una fuerza policial paramilitar, compuesta por unos 673 policías paramilitares. También se sumaron a la fuerza de defensa unos 300 colonos con conocimientos básicos militares. Bien, como el gobernador Mecklenburg estaba de vacaciones en Alemania cuando estalló la guerra, la defensa de Togoland recayó en Doering, que era el gobernador en funciones. Doering sabía que tenía pocas garantías para defender la colonia, ya que militarmente pues solo dos plazas eran de interés estratégico: Lome, la capital costera, y Camina, en el interior, donde se encontraba el transmisor de radio de onda corta, con lo que posibilitaba la comunicación entre Berlín y los territorios de ultramar. Por este motivo abandonó Lome con sus fuerzas y las posicionó en Camina. Bien, el 6 y el 7 de agosto, las tropas francesas por el este y las británicas por el oeste comenzaron la invasión de Togoland, ocupando territorios sin ninguna oposición. Las tropas británicas, compuestas por unos 600 soldados más o menos, ocuparon Lome, sin oposición, para el 9 de agosto. Mientras, la columna francesa, compuesta por unos 500 soldados más o menos, empezaron ocupando puestos fronterizos en la frontera este, y también ocuparon las ciudades costeras Aneo y Avaneke para el 7 de agosto. Una vez ocupado la costa de Togoland, las dos columnas iniciaron el avance hacia el interior de Togoland, y en concreto hacia Camina. Bien, las primeras escaramuzas en Togoland sucedieron el 13 de agosto, en la parte noreste de Togoland. Esta primera escaramuza entre alemanes y franceses en Bafilo acabó con la retirada francesa por la fuerte defensa alemana. Viendo que por separado los franceses y británicos no conseguirían doblegar a los soldados alemanes, se unieron en torno a un único mando, al mando del teniente coronel Bryant. La fuerza combinada avanzó del sur, llegando a Tsevi y Tablitpo sobre la noche del mismo día, 14. Las fuerzas aliadas salieron al norte de Tablitpo el 15 de agosto por un avance muy lento debido a la hierba alta y pantanos en el camino a Camina. Además, los soldados alemanes disponían del ferrocarril, por lo que podían moverse pues más ligeros, provocando que el camino de las fuerzas combinadas se ralentizase de manera importante, con acciones de destrucción de puentes como el puente sobre el río Lila. Entonces Bryant envió una compañía que hiciera las labores de avanzadilla, adelantándose a la fuerza principal y llegando a Ambelwöge. En las proximidades del emplazamiento, varios locales advirtieron a la compañía de que los trenes alemanes se hallaban emplazados en un pequeño pueblo al sur de Ambelwöge. Y efectivamente así era. El convoy, compuesto por dos trenes con unos 200 paramilitares o policías militares alemanes, estaba en un pueblo cercano de Ekuni, a unos 10 kilómetros al sur. Para cortarles el paso, la compañía británica colocó obstáculos en las vías como rocas y hierros para bloquear a los trenes en su retirada al norte. Y también se posicionaron a los lados de la vía férrea para emboscar al convoy alemán. Esta escaramuza sería conocido como la batalla de Ambelwöge. Bien, durante esta escaramuza uno de los trenes descarriló debido a los obstáculos puestos en las vías férreas, mientras que el otro tren pudo retroceder ante el bloqueo de vías, retirándose hacia Ambelwöge. Allí, viendo que estaban cercados por la fuerza combinada principal por el sur, liderados por Bryant, y por la obstaculización de las vías en el norte, muchos de los soldados desertaron y se refugiaron en las montañas, y los que siguieron combatiendo se retiraron al norte de Ambelwöge, donde se produjeron más enfrentamientos con la compañía de la avanzadilla inglesa del norte. Durante estos combates, los alemanes perdieron un cuarto de su ejército en Togoland. También se capturó mucho equipo abandonado. Bien, después de la derrota de Ambelwöge, el comandante en jefe del ejército combinado partió al norte en dirección a Camina, el 19 de agosto. Los alemanes, advertidos del avance de Bryant, empezaron a hacer preparativos de defensa hacia Camina. Para ello optaron por fortificar el pueblo de Chra, que estaba al oeste de la vía férrea, hacia Camina. Además, el río Chra también les brindaba una buena defensa contra el avance. De este modo, los soldados alemanes excavaron trincheras al otro lado del río y posicionaron 3 ametralladoras para confrontar al ejército combinado de Bryant. El 21 de agosto, las tropas al mando de Bryant llegaron a las proximidades del río Chra, y es ahí donde dio inicio a la última batalla en el Togoland alemán, entre alemanes y británicos y franceses.
Bryant situó a los tiralíes senegaleses y a la compañía G en el flanco derecho para atacar desde la maleza a las posiciones alemanas en el flanco izquierdo, pero estas fueron detenidas por el fuego alemán. La compañía I, considerada la avanzadilla en el avance a Beluove, se situó en el flanco izquierdo, pero debido a las trincheras alemanas en el flanco derecho y a la falta de hombres no se pudo llevar a cabo ningún ataque en condiciones, por lo que se retiraron hacia el sur del río y excavaron trincheras en ella. Bryant también contaba con 2 cañones, pero debido a la poca visibilidad los objetivos no fueron nada claros. Por su parte, el ejército alemán disponía de la línea Stra-Kamina de ferrocarril, por la que podían recibir munición y refuerzos de Kamina. Visto la efectividad de las ametralladoras alemanas contra el ejército combinado, se ordenó un contraataque alemán contra las posiciones de Bryant, pero estos se negaron a hacer tal maniobra. Por la noche se dio una orden de retirada hacia el norte, pero esta fue bastante mal acogida entre los defensores, ya que estaban manteniendo a raya a los ejércitos británico y francés. Durante la madrugada, Bryant había ordenado reforzar el flanco izquierdo, pero sorprendentemente los alemanes se habían retirado hacia Kamina. Por lo tanto, fue la primera victoria táctica alemana de Doering. Visto que los franceses avanzaban por el este y el norte, y los británicos por el oeste, las restantes tropas alemanas se retiraron hacia Kamina. Visto que estaban cercados, el gobernador en funciones, Doering, destruyó con explosivos el transmisor de Kamina, junto con 9 torres de radio y tendido eléctrico, para el 25 de agosto. Y el 26 de agosto Bryant entró en Kamina y el gobernador Doering y unos 200 soldados o policías paramilitares que quedaban aún al servicio del gobernador se rindieron a los británicos, junto a la colonia de Togoland. Bien, la campaña de Togoland se saldó con unas 200 bajas entre alemanes, colonos, franceses e ingleses. Además se incautaron un equipo compuesto por 3 ametralladoras, 1000 fusiles y unos 320.000 cartuchos. Y esta caída marcó el inicio de la caída del imperio colonial alemán. Posteriormente, en 1916, Togoland fue dividida en 2 entre Togoland británico, compuesta por una porción pequeña de la colonia alemana al oeste, el cual era la parte menos poblada y menos desarrollada de la colonia, y por su parte los franceses se quedaron con el Togo francés, que constaba del 60% de la colonia, además de toda la costa y las zonas más pobladas y más desarrolladas de la colonia alemana. Bien, otra de las colonias alemanas de la África Occidental fue Camerún, una colonia alemana establecida en 1884, en el Golfo de Guinea. Esta colonia alemana estaba rodeada por la colonia británica de Nigeria en el noreste, en el sureste colindaba con la colonia belga del Congo, y al sur y al este por la colonia francesa del África Ecuatorial francesa, compuesta en su mayoría por Chad, Gabón y Congo francés. Bien, cuando estalló la Gran Guerra, Camerún también se vio envuelta en el conflicto, ya que los británicos y franceses querían hacerse con el control de las colonias alemanas en África. Los aliados del Entente planearon invadir Camerún desde sus posiciones en las colonias limítrofas a esta. De este modo, los británicos planearon atacar desde su colonia de Nigeria y también por mar. Por su parte, los belgas atacarían del Congo y los franceses completarían el círculo o el cerco atacando de sus posiciones en el Congo francés y en el Chad francés. Los alemanes, por su parte, desde el inicio tuvieron grandes dificultades para formular un plan de defensa eficaz para contrarrestar la invasión aliada, aunque disponía de unas fuerzas mejor equipadas y entrenadas que las fuerzas paramilitares o policiales del Togoland. Aún así disponía de una pequeña fuerza de combate, compuesta por unos 1855 a 6000 soldados de la Schutztruppe, compuesta por soldados coloniales y nativos. Los aliados del Entente, por su parte, disponían de una fuerza superior a los 20.000 soldados, incluyendo también nativos. La fuerza contaba con unos 600 belgas, unos 20.000 franceses y unos 7.000 británicos. Bien, cuando estalló la Gran Guerra en agosto de 1914 en África, Camerún, como intentó hacer Togoland, inició propuestas de neutralidad con Francia y Gran Bretaña, pero estas al final fueron rechazadas, por lo que la administración alemana de Camerún se preparó para la guerra. El 6 de agosto de 1914 comenzaron las primeras invasiones aliadas. El general francés Aymerich efectuó un avance por el este, desde sus posiciones coloniales de la África Ecuatorial francesa. Este primer avance no tuvo mucha oposición por parte de los alemanes, ya que estaba compuesto por una región muy poco desarrollada y con poca importancia estratégica.
El 25 de agosto los británicos avanzaron en 3 columnas desde sus posiciones en la colonia de Nigeria. La primera columna se adentró por el norte hacia Mara, pero se vio frenado por los alemanes en el fuerte de Mora, por lo que no tuvieron más remedio que parar el avance y asediarlo, asedio que duró hasta el final de la campaña camerunesa. Un segundo avance se internó por el centro hacia Garua. Este avance inicialmente hizo retroceder a los alemanes en la batalla de Tepe, en la que los británicos ocuparon el puesto fronterizo alemán. Al seguir avanzando hacia Garua, fueron derrotados casi por completo por los alemanes en la primera batalla de Garua, en la que la columna británica y nativos nigerianos se toparon con fortificaciones y trincheras alemanas. Durante la primera fase de la batalla, los británicos cargaron contra las 5 fortificaciones alemanas, capturando una a su paso, pero no sin sufrir muchas bajas por el camino. Al día siguiente, con el contraataque alemán, compuesto por 3 compañías, expulsaron a los británicos, reconquistando el fortín perdido el día anterior. Tras esta pérdida, los británicos se retiraron hasta sus posiciones iniciales en Nigeria. Bien, esta columna fue casi totalmente aniquilada por los alemanes, perdiendo casi a todos sus oficiales y a casi a la mitad de las tropas nigerianas. En contraposición, los alemanes sufrieron pérdidas relativamente ligeras. Por último, la tercera columna británica, desde el sur, avanzó hasta Nsanakan o Nsanakon, ocupándola, pero debido a los constantes ataques alemanes y la falta de municiones hicieron que se retiraran de vuelta a Nigeria, después de la batalla de Nsanakon. En esta columna también hubo muchas bajas, con casi la totalidad de la oficialidad británica y unos 660 nigerianos, aunque los alemanes esta vez sí que tuvieron bajas más considerables, llegando a tener unas 113 bajas. Bien, viendo este primer avance fallido, los aliados exploraron nuevas operaciones para internarse en Camerún. Es por ello que en septiembre de 1914 planearon tomar la costa de Camerún, mediante operaciones navales y desembarcos anfibios en el estuario de Buri, para hacerse con la capital económica y comercial de Camerún, Douala. Ya para finales de agosto, varias cañoneras, principalmente franceses, bombardearon varias ciudades costeras como Campo y Kribi. También se intentó a principios de septiembre un desembarco en la ciudad de Victoria, actual Limbe, al norte del golfo de Buri, pero las fuertes lluvias y las consiguientes crecidas impidieron llevar a cabo el desembarco aliado. Y gracias al componente del clima, los alemanes tuvieron más tiempo para defender la costa y prepararla para evitar posibles desembarcos aliados. Para ello, los alemanes minaron el estuario de Buri y hundieron una docena de barcos de vapor para obstruir los puntos de desembarco. Hubo también varias escaramuzas entre cañoneras, como el HMS Wharf, que intentó en varias ocasiones entrar al estuario de Buri. En un primer intento fue rechazado por la artillería alemana. Los alemanes también intentaron hundir al buque británico mediante torpedos, pero estos fallaron. Es por ello que los alemanes enviaron a su encuentro un buque alemán llamado el Nachtigall para hundirlo, pero al final una explosión provocada por la cañonera británica hundió al buque alemán. Estas escaramuzas fueron produciéndose hasta mediados de septiembre, entre buques ligeros británicos y alemanes. Bien, una vez limpiado el estuario de Buri de minas, los cruceros Challenger, Cumberland, Wharf y 5 buques de tropas entraron en el estuario hacia Douala, después de enviar un ultimátum a las autoridades de Douala para que se rindieran, y al no obtener respuesta la ciudad fue bombardeada el 26 de septiembre. Los alemanes, por su parte, destruyeron la estación inalámbrica y se retiraron de la ciudad hacia el interior de Camerún. El 27 de septiembre, tropas compuestas por Francia y Gran Bretaña desembarcaron en Douala y la ocuparon. Con esta operación, la colonia alemana fue privada de la costa y acrecentó la dominación naval aliada a lo largo de la campaña. Bien, la campaña de Camerún continuó en el año 1915, con los alemanes en retirada a lo largo de la costa hacia las montañas del interior, aunque las defensas de Garua y la fortaleza de Mora resistieron al envite aliado. La mayoría del ejército alemán se reunió en torno a la nueva capital en Yaoundé, en el interior de Camerún. En el norte de Camerún, las tropas alemanas estacionadas en Garua disponían de cierta libertad de movimiento, llegando a maniobrar de forma autónoma. Esta autonomía provocó que el capitán alemán von Kreislen, al mando de sus tropas, compuestas por unos 250 soldados de las Schutztruppe, pasara a la ofensiva al invadir Nigeria en un avance audaz sobre la colonia británica. A finales de abril, esta columna alemana se unió a otra pequeña fuerza de alemanes para internarse en territorio nigeriano.
Esta fuerza, compuesta por unos 400 soldados alemanes, atacó un pueblo de la frontera nigeriana llamado Gurin. Este pueblo estaba solamente guarnecido por unos 40 policías nigerianos, los cuales contaban también con un fuerte, el cual les proporcionaba una ventaja defensiva. El 29 de abril, el fuerte fue rodeado por los alemanes y atacado en varias ocasiones durante 7 horas, con ayuda de unas 5 ametralladoras, para mantener a raya a los defensores. Pero al no poder conquistar el fuerte de Gurin, los alemanes se retiraron hacia Camerún, sufriendo unas 50 bajas, mientras que la guarnición británica perdió una docena de sus policías. Esta maniobra alemana en territorio nigeriano inquietó mucho al coronel Cunliffe, el cual era el encargado de las tropas en el oeste de Camerún, ocupado. Viendo la facilidad que tenían las tropas alemanas de maniobrar en Garua, el coronel Cunliffe se desplazó hasta Gurin un día después de la retirada alemana, el 29 de septiembre. Allí logró conformar un ejército compuesto por británicos y franceses, movilizados desde la costa camerunesa. Además, también contó con 2 piezas navales de artillería, un cañón de 12 libras proveniente del HMS Challenger y un cañón naval francés de unos 95 milímetros. Por su parte, el capitán alemán von Kreisheim, sabiendo que sufrirían una contraofensiva aliada en Garua, reorganizó a sus hombres y mediante mano de obra nativa reforzó el sistema de fuertes que protegía Garua, añadiendo alambre de espinos y zanjas, además de almacenar víveres y municiones. Bien, una vez conformado el ejército aliado, Cunliffe avanzó hacia Garua. Al llegar a la línea de fuertes, se atrincheraron alrededor de ellas, para comprobar las defensas alemanas. Se llegó a la conclusión de que, atacando por el norte, las defensas eran más débiles. Así pues, fue acortando terreno y cavando trincheras cada vez más próximas a las alemanas, sin que estos pudieran mantenerlos a raya. Esta vez la artillería naval fue bastante efectiva contra la línea de fuertes alemanes, causando muchas bajas y desmoralizando a sus defensores. Estas desmoralizaciones trajeron consigo diversos amotinamientos y deserciones entre los defensores alemanes. Y después de perder a casi la mitad de la guarnición entre bajas y deserciones, el capitán von Kreisheim, viendo sobrepasado por la situación, se rindió incondicionalmente el 11 de junio, entregándose con la guarnición que aún estaba bajo su mando, unos 249 soldados, entre alemanes y soldados nativos. Bien, con la captura de Garua, el fuerte de Mora, más al norte, quedó cercado aún más. Con esta victoria, los aliados se hicieron con los suministros de armas y alimentos que tenían los alemanes apilados en Garua. También con la caída de Garua y posterior avance hacia el sur, el territorio alemán de Camerún quedó aún más cercado. Cunliffe prosiguió su avance hacia el sur, hacia Yaoundé, y para cubrir más terreno dividió sus fuerzas enviando un pequeño destacamento hacia el sureste, hacia Ngaoundéré, el cual estaba en la carretera que unía Yaoundé y el norte de Camerún. El 29 de junio, el destacamento llegó a las proximidades de la ciudad. Aprovechando las fuertes tormentas, los británicos sorprendieron a los alemanes al iniciar el asalto de la ciudad. La mayoría de la guarnición alemana estaba resguardándose de la tormenta, y es por ello que inicialmente fueron hechos prisioneros con relativa facilidad. Pero a medida que se internaban más en la ciudad, la resistencia alemana fue en aumento, pero sin ser muy efectiva. Y gracias a este asalto, bajo la tormenta, Ngaoundéré fue tomada por los británicos, expulsando a los alemanes de la ciudad. Los alemanes, después de reorganizar sus tropas, contraatacaron para tomar la ciudad, pero los británicos los rechazaron, sufriendo ligeras bajas. Y gracias a esta victoria se abría la veda para seguir avanzando hacia Yaoundé, por el norte. Aunque debido a las persistentes tormentas y lluvias, Cunliffe tuvo que posponer el avance hacia la meseta montañosa central de Camerún. El 29 de agosto, Cunliffe marchó hacia el norte para colaborar en el asedio al fuerte de Mora, el cual estuvo bajo asedio desde la entrada en guerra de la colonia de Camerún. Visto que el fuerte de Mora aguantaba el asedio aliado y con la mejora del tiempo, Cunliffe prosiguió su marcha hacia el sur, en octubre. Durante el mes de octubre, Cunliffe se apoderó de las ciudades de Ermenda el 22 de octubre, Banjo el 24 de octubre y el 3 de noviembre la ciudad de Tibati. El fuerte de Banjo, el cual estaba en una meseta, aún seguía en manos alemanas, pese a haber ocupado la ciudad en octubre. Es por ello que se inició el asedio de ese fuerte por las tropas aliadas mandadas por Cunliffe. El fuerte estaba defendido por unos 223 soldados, entre alemanes y nativos, que viendo el inminente asedio, prepararon las defensas para soportar un largo asedio. Para ello se construyeron numerosas trincheras a lo largo de las laderas del fuerte. Bien, el asalto al fuerte se inició el 4 de noviembre.
Hubo varios intentos de asaltar el fuerte, pero fueron rechazados por los defensores, hasta que con la ayuda de la artillería pudieron llegar hasta el fuerte. Durante la batalla hubo deserciones por parte de los nativos alemanes, atrincherados en el fuerte, y las tropas restantes combatieron contra los atacantes, llegando a combatir cuerpo a cuerpo, saldándose con un balance de bajas bastante elevados en ambos bandos. Pero finalmente, el 6 de noviembre, la guarnición se rindió a las tropas de Cunliffe. Con esta victoria se eliminó casi por completo la resistencia alemana en el norte de Camerún, exceptuando el fuerte de Mora, que seguía sin ser conquistada. Gracias a esta victoria, en diciembre, las fuerzas de Cunliffe y Dobell pudieron estar en contacto directo y atacar en coordinación hacia el sur, desde el norte de la mano de Cunliffe y desde el sureste de la mano de Dobell. También los franceses y belgas cercaron aún más el interior de Camerún, haciéndose con las tierras de New Camerún al sur y al sureste y noreste de la colonia. Ya a principios de 1916, la administración alemana en Camerún, viéndose rodeada y presionada por todos los flancos y con tropas bajo mínimos en moral, se rindió incondicionalmente a los aliados del Entente. Muchos de los soldados y civiles intentaron escapar del cautiverio, refugiándose en la colonia española del río Muni, gracias a que España fue neutral en esa guerra. Gracias a esta neutralidad, España trasladó a las tropas y civiles alemanes a España, y de ahí a la neutral Holanda, para que pudieran regresar a Alemania. Por su parte, el fuerte de Mora se rindió en febrero de ese mismo año, siendo la última posición en rendirse, en la colonia alemana de Camerún. Bien, y posteriormente a la ocupación de Camerún, Francia y Gran Bretaña se dividieron la colonia en dos. Gran Bretaña obtuvo una quinta parte de la colonia situada en la frontera con Nigeria, mientras que Francia se hizo con la mayor parte del noroeste central y con la capital económica de Camerún, Douala. Esta partición se refrendó durante el Pacto de Versalles en 1918, creándose el Camerún británico y el Camerún francés. Bien, amigos, amigas, pues aquí dejaremos esta primera parte del teatro de operaciones africano durante la Primera Guerra Mundial. La próxima semana os traeré la segunda entrega y la definitiva con las dos colonias alemanas restantes que nos quedan por analizar, que serán la África suboccidental alemana y la África oriental alemana. Y bueno, pues espero que esta primera parte os haya gustado y que no se os haya hecho muy larga ni muy difícil de entender. Como siempre he intentado ser lo más completista posible sin perder ningún detalle por el camino. Y bueno, pues si os ha gustado no dudéis en dejar un buen like, también podéis dejar un dislike si no os ha gustado. Cualquier comentario, sugerencia, duda, crítica, siempre podéis dejarlo en la caja de comentarios debajo de los vídeos. Ya sabéis que leo todos vuestros comentarios, intento siempre responderos en la menor brevedad posible, siempre con cariño y con respeto, por supuesto. También podéis suscribiros a mi canal para no perderos contenido de nuevo. En este caso esta segunda entrega que veremos la próxima semana. También podéis seguirme en mis redes sociales oficiales de Instagram y Facebook para no perderos información o noticias relacionados con el canal. Y nada más, como os he dicho, la próxima semana os traeré la segunda entrega y la definitiva para concluir con este tema del teatro de operaciones africano en la Primera Guerra Mundial. Nada más por mi parte, un saludo a todos, amigos, amigas, cuidaos mucho y hasta la próxima.